que dure mucho tiempo, ¿no? Que no le cause problemas potenciales. Lamentablemente, si no conocemos muy bien lo que es la tribología y cómo funcionan los materiales, esto puede causar mucho desgaste, ¿sí? Y causar muchos problemas y fallas a corto plazo en la prótesis. Entonces, ¿cuál es la meta principal? ¿Sí? Que el implante llegue a su máxima longevidad. Y para eso vamos a hablar un poco de qué es la tribología. Es una ciencia que estudia la fricción, la lubricación y el desgaste de estas prótesis, ¿sí? Que tienen lugar en contacto entre las superficies de movimiento y de fricción, ¿sí? Y para hablar de tribología, como les dije antes, tenemos que hablar de fricción. Y cuando hablamos de fricción, vamos a hablar de lo que es el metal polietileno, metal, cerámica o cerámica polietileno, ¿sí? Aquí también podemos hablar del oxígeno, que es una cerámica, es un metal ceramizado, como hace Gabriel nos lo comentaba. La lubricación nos lo da el líquido sinovial y el desgaste va a depender de los materiales que se mantengan en rozamiento y se va a dividir en un desgaste por adhesión, un desgaste abrasivo o por fatiga, ¿sí? Y últimamente se ha incorporado algo nuevo también, que es la corrosión galvánica, que vamos a hablar un poquito. Entonces, para hablar del desgaste, vamos a hablar un poquito de lo que es la baja fricción, ¿sí? La low friction, que ya nos había hablado Chandler en el tiempo, que es tratar de utilizar cabezas pequeñas y polietilenos de gran tamaño. Con esa cabeza va a tener un menor rango de movimiento y va a tener menor desgaste en relación con las cabezas grandes, ¿sí? Y la lubricación, esto es algo crítico, un factor crítico, ¿sí? Porque va a depender de la cantidad de lubricación y de cómo se lubrique esa articulación para ver la cantidad de desgaste cuando vaya la fricción en el rodamiento de la articulación, ¿sí? Para esquematizar un poquito mejor esto, ¿sí? Vamos a ver lo que es acá el movimiento de la articulación de la protésica, ¿sí? Y vamos a ver qué diferencia hay entre la lubricación en una cabeza metálica con una gota de la lubricación para tener un ángulo de 86 grados y en una cabeza cerámica, como es mayor, tiene mayor hidrofilidad, es más hidrofílica, ¿sí? Tiene 45 grados, o sea, va a tener mayor rango de lubricación. ¿Qué significa esto de que es hidrofílica? Que los iones de hidrógeno se van a unir a la superficie y van a tener mayor lubricación, ¿sí? Hablando un poquito más de la parte del desgaste, el desgaste, como le dije, va a ser adhesivo, va a hacer que el material se adhiere a otro y va a producir el desgaste. Abrasivo es cuando el material se desgasta, por ejemplo, cuando hay rayones en la cabeza, como mostraron en la cabeza metálica o en la cabeza de oxígeno. Por eso, cuando una cabeza de oxígeno se luxa o se raya, cuando nosotros la reducimos, si es de oxígeno, lo más recomendable es que la reducción sea una reducción abierta, porque si eso se raya no sirve más y no va a producir un desgaste abrasivo rápidamente. Cuando es por fatiga de los materiales, ruptura, ¿sí? Esto se está viendo en los cuellos de las prótesis modulares, las prótesis que vienen con cuello distal modular, ¿sí? Se ve la fatiga del material y la corrosión, que es el material que se desprende por factores químicos. Acá les voy a mostrar un poquito de esto, ¿sí? Nosotros a veces pensamos que unimos cualquier cabeza con el cuello, pero no es así, tenemos que tener cuidado. Miren las diferencias microscópicas que hay para cada tipo de cuello de prótesis. Es increíble la diferencia. Y si nosotros unimos cualquier cabeza con el cuello, podemos hacer también lo mismo, desastre y causar este tipo de corrosión, ¿sí? Ven el cuello cómo se desgasta y va a haber un gran desgaste dentro de esa superficie de fricción, ¿sí?
Para hablar de lo que es la tecnología, vamos a hablar principalmente de los tres principales materiales, que es el polietileno, ¿sí? Como antes lo mencionaba, que es un polímero, ¿sí? Está hecho inicialmente de resinas de polietileno, ¿sí? Que se unen, son diferentes moléculas, que se unen las moléculas del etileno y forman el polietileno. Acá como lo vemos, como está en polvo y las diferentes formas de unirlo, que puede ser en barras, ¿sí? En barras o unidas por compresión, ¿sí? ¿Ya? Al unir esto, depende de la compresión que se le depende del entrecruzamiento que queramos darle, ¿sí? Vamos a tener el tipo de polietileno que nosotros deseemos, ¿sí? Hay nuevas tecnologías, cada vez van saliendo nuevos polietilenos, ¿sí? Que últimamente, los últimos polietilenos que salieron son los que están con vitamina E, que salieron en el 2007, supuestamente para disminuir la oxidación que hay, porque cuando el polietileno se oxida, el desgaste va a ser mayor, ¿sí? Los primeros polietilenos que salieron en la época del 60, ¿sí? Estos tenían muy alto índice de desgaste por esta causa, por la causa de la oxidación, ¿sí? Luego salieron los de segunda generación, que ya empezaron a ser de enlaces de alto entrecruzamiento, ¿sí? Y luego diferentes tipos de esterilización que disminuyen esta oxidación, lo cual va a disminuir el desgaste. ¿Cómo estimamos el desgaste del polietileno? ¿Cómo es que lo medimos? ¿Sí? Hay diferentes técnicas. Por análisis manual, vamos a ver la distancia de penetración de la cabeza femoral en este polietileno. Asistida por computadora, la podemos medir digitalmente o por radio estereómetro, que es una máquina para medir, ¿sí? Luego vamos a hablar de la superficie metal-metal. La superficie metal-metal en los últimos años volvió a renacer, volvió a aparecer, ¿sí? Este par tribológico. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque las cabezas grandes pueden producir mucho desgaste. Ya se ha hecho muchísimas investigaciones que esta superficie metal-metal en contacto con el organismo, con la superficie biológica, causa un proceso electroquímico llamado corrosión galvánica, y esto va a desprender las partículas y va a activar el sistema inmune, ¿sí? Por eso se acuñó en el último tiempo, en el 2005, ¿sí? El doctor Gorner acuñó el término de ALVAL, que no es nada más que una reacción linfocítica, una vasculitis, ¿sí? Cual va a estar asociada a un desgaste y va a producir pseudotumores, va a producir una reacción en el hueso, lo cual va a producir un aflojamiento de la prótesis, ¿sí? Aquí vemos cómo es el proceso, ¿sí? El desgaste de la superficie metal-metal, ¿sí? Se van a liberar estas partículas. Esto va a hacer que se active el sistema inmune a través de los ganglios linfáticos del vaso, y lo cual va a producir en el hueso unos pseudotumores, un desgaste, y nos va a producir este tipo de desastres, ¿sí? Los cuales necesitamos injerto óseo o prótesis de metal trabecular, como la presentó el doctor Rogliopis, ¿sí? Pero también están la superficie de cerámica, que también lleva mucho tiempo, desde el 70, que empezaron las primeras prótesis de cerámica, que eran de alúmina, si bien eran muy duras, pero se rompían fácilmente. El índice de fracturas era alta, ¿sí? Las cuales se fueron mejorando, las tecnologías fueron mejorando, ¿sí? Y fueron haciendo una mezcla de estos materiales, lo cual fue mejorando las propiedades de la cerámica, que son muy duras, tienen una alta dureza, no se deforman, ¿sí? Tienen un alto coeficiente hidrofílico, o sea, ¿qué significa eso? Que tienen una muy buena lubricación, ¿sí? No liberan las partículas, tienen muy poco desgaste, ¿sí? Y
con el tiempo se ha ido mejorando el tipo de superficie y el tipo de cerámica. Ahora las nuevas cerámicas son las cerámicas delta, ¿sí?, que unen las partículas de circonio con las de alúmina, ¿sí?, y al ser partículas más pequeñas, ¿sí?, va a tener menor desgaste. Acá vemos un esquema de cómo están hechas las diferentes uniones entre las partículas de aluminio y circonio con los discos de óxido, y estos discos van a evitar que se formen las grietas y las fracturas. Hay diferentes pruebas que se hacen en el laboratorio, que se han hecho en el laboratorio, y se ve cómo se ha ido mejorando el índice de ruptura, ve cómo mejora la fuerza del trauma para que pueda haber una ruptura de este tipo de cerámica, ¿sí? Ahora se necesita más de 100 kilotones para poder fracturar la misma cerámica, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que nos va a demostrar que va a haber un menor desgaste, ¿sí?, en este tipo de prótesis. Pero hay que tener mucho cuidado, son muy demandantes. Hay que saber que no hacer las inclinaciones mayores a 45 grados, ¿sí? Tienen menores complicaciones que cerámica, metal, porque no desprende iones, ¿sí? Pero hay que colocarlas muy bien porque también nos pueden traer los problemas de chirrido, de sonido, que son muy incómodas en los pacientes, ¿sí? Y para ir avanzando un poquito más en la comparación de los diferentes tipos de fricción que hay en las diferentes prótesis, si vamos a ver que si nosotros tenemos la cabeza metálica en relación con la superficie de polietileno, estos nos van a desprender muchísimas partículas, ¿sí? ¿Ya? Pero, como le dije, las tecnologías fueron mejorando y aparecieron los polietilenos de alto entrecruzamiento, ¿sí? Y comparándolo con las diferentes pares de fricción, vamos a ver que los polietilenos, ¿sí?, la unión metal-polietileno es la que más desgaste va a tener, pero si nosotros unimos este par de cerámica con polietileno, el desgaste va a ser menor, y obviamente que la mejor superficie de desgaste, para que no haya desgaste, para que no haya ningún problema, es la superficie de cerámica, ¿sí? Entonces, comparando las diferentes superficies, sabemos que, como les dije antes, la cerámica es la mejor superficie en relación al desgaste, pero hay que tener cuidado al colocarla muy bien para que no nos produzca los chirridos o las fracturas. También, si nosotros la colocamos en una posición vertical, nos va a producir fracturas.